Saludos, bendiciones. Es para mí un privilegio y un placer poder llegar ante ustedes en el día de hoy para traer el estudio de la palabra. Hoy vamos a estar estudiando un tema bien interesante. De hecho, hace un ratito el pastor y su esposa Anis se reunieron en su casa y hablaron sobre los retos de la iglesia, los retos que tiene la iglesia en estos tiempos. Y entre los retos que mencionaron es el reto del servicio, el reto de servir. Y en la clase del día de hoy vamos a estar hablando precisamente de eso. Vamos a estar hablando de la responsabilidad social de la iglesia. Es un tema de mucha responsabilidad, un tema bien interesante. Así que yo los invito a que ustedes en esta hora estudien la palabra conmigo. Y si hay unos versos que me gustaría que tuvieran a la mano, unos versículos que tuvieran a la mano. Así que por favor vayan buscando sus Biblias y vamos a estar prestando especial atención a Jeremías 29, Deuteronomio 15, Santiago 2 y vamos también a ver a Mateo 25. Más bien nos vamos a estar centrando en esos versículos, especialmente en Jeremías 29. Así que, sin más preámbulos, como vamos a estar hablando de la responsabilidad social de la iglesia y su responsabilidad social en estos días, vamos primeramente a definir lo que es la sociedad, ¿verdad? Para poder entender esto un poco mejor. Entonces, la definición de diccionario de sociedad nos dice que la sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas jurídicas y que comparten una misma cultura en medio de un espacio determinado o de un tiempo determinado. Y como dicen por ahí, del dicho al hecho hay largo trecho, ¿verdad? Y la verdad es que la vida en sociedad es mucho más complicada que esto. Nosotros lo estamos viviendo ahora, y más en tiempos de crisis, ¿verdad? La vida en sociedad se vuelve algo complicado porque pues se espera que todos los integrantes de la sociedad luchemos con el fin de tener un bienestar común. Luchemos para poder alcanzar metas juntos, luchemos para poder vivir en comunidad como se debe. Pero ya sabemos que la diversidad de caracteres, las personalidades diferentes que hay en cada uno, la complejidad de los cambios sociales dificultan esta sana convivencia. Y claro ejemplo de eso es ahora en estos días, que si la cuarentena, los que guardan la cuarentena, los que no, los que violan el toque de queda, los que están con el grupo de quédate en tu casa, los que dicen no, queremos que se abra la economía. En estos días también estamos lidiando con las dificultades del racismo. En fin, son tantas y tantas cosas las que trastocan esta sana convivencia y este vivir en sociedad, que si nosotros entonces nos ponemos a analizar esta complejidad de la vida en comunidad, partiendo de la premisa que el pecado es el que ha corrompido tanto al hombre como a la creación, entonces tenemos aún más razón para enfatizar que la iglesia tiene una misión impostergable, una misión que es ineludible de difundir el Evangelio de Cristo y de traer paz a la ciudad y de tener una solución ante todo esto que está viviendo la sociedad, ¿verdad? Es importante que le demos especial atención a la acción social cuando vivimos en momentos de crisis como el que estamos viviendo, ¿verdad? En todo momento, pero especialmente analizando todo esto que ocurre, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a darle un poquito de forma a esto. Vamos a pensar a ver cómo es que lo vamos a lograr. Entonces, en el estudio que vamos a estar trabajando en la noche de hoy, vamos a verlo desde tres perspectivas, ¿verdad? Vamos a ver la acción social y el trabajo de la iglesia desde tres perspectivas. La primera perspectiva es que tenemos que trabajar por la paz de la ciudad como cristianos y como hijos de Dios, como iglesia. La segunda, tenemos que prestar especial atención a la acción social y a la benevolencia. Tenemos que proveer cuidado al menesteroso, que vamos a hablar un poquito sobre eso ahorita. Y tenemos que ofrecer también especial cuidado al afligido. Y la tercera es que la iglesia no puede hacer acepción de personas. Así que ya, tomando en cuenta esos tres puntos de nuestra responsabilidad social como iglesia, vamos a comenzar. Entonces, el primer punto que les mencioné es trabajar por la paz de la ciudad.
Y aquí entonces vamos a ir buscando la palabra en Jeremías 29, vayan buscando Jeremías 29, porque mira, es bien interesante que siempre en medio de las crisis Dios levanta un profeta, ¿verdad? Eso lo hemos visto a través de la historia bíblica siempre. El Señor levanta un profeta, ya sea en el caso de que vamos a estar hablando ahora, Jeremías. Dios lo levantó para animar al pueblo y enfrentarlos a la realidad que estaban viviendo, a la vez que los instaba a confiar en el Señor y creer en sus promesas. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, el Señor levanta a Jeremías para que le lleve una palabra a esos exiliados. Entonces Jeremías le escribe una carta a estos exiliados que están en Babilonia, ¿ok? Y vamos a buscar en Jeremías 29, el versículo 4, vamos a leerlo juntos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, escuchen bien, y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y si vamos al primer versículo que leímos, que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, desde ese primer versículo, estamos viendo que fue el mismo Dios el que permitió que ellos fueran cautivos al pueblo de Babilonia. O sea, el mismo Dios permitió que esto ocurriera. Le dice, yo los hice llevar. O sea, es una situación que no es ajena para mí porque yo la permití. Ustedes son mi pueblo y yo tengo control. Y aún en medio de esa calamidad, yo tuve control de eso también. Yo fui el que permití que ustedes fueran a Babilonia. Si no lo hubiese permitido, ustedes no hubieran llegado hasta allí. Pero una vez allí, yo sé que están sufriendo, le dice el Señor, pero yo les voy a dar unas instrucciones. Y el Señor le dice, miren, hagan casas, vívanlas, trabajen, hagan huertos, multiplíquense, cásense, tengan hijos, sean fructíferos en ese lugar donde yo los he llevado. O sea, esta carta los está animando a ellos seguir adelante a pesar de las circunstancias que ellos están viendo. Le está diciendo, mira, el mundo no se acabó, vivan vidas fructíferas. Cuiden de su vida, cuiden de la vida de las personas que están en ese lugar donde ustedes han sido llevados. Traten de vivir una vida normal. Traten de, dentro de las circunstancias, vivir una vida normal, porque miren, las circunstancias no nos definen. Las circunstancias que estamos viviendo no nos definen a nosotros, ni tampoco nos controlan. Entonces el Señor le está diciendo, miren, ustedes no están a merced de las circunstancias. Ustedes deben hacer ajustes dentro de lo que están viviendo. Hagan sus ajustes, ¿verdad? Pero multiplíquense, sigan viviendo, sigan trabajando, se sigan multiplicando. Y sigan, sobre todo, dando testimonio de quién ustedes son en medio de esa ciudad. Y aquí viene la parte, que es una parte que me llama mucho la atención, porque Dios le dice que luchen, ¿verdad? Que vivan, que continúen a pesar de las circunstancias, pero también le dicen que oren, fíjense, oren por la paz de la ciudad. ¿Por qué? Porque en su paz tendréis vosotros paz. Ok. Y aquí viene la parte que a veces se nos hace un poquito difícil, porque nosotros tenemos que orar por la paz de la ciudad cuando muchas veces vemos gobernantes que no son los mejores gobernantes, que no son gobernantes justos, tanto aquí en la nación en la que vivimos, ¿verdad? Como a nivel de Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que orar por paz, orar por sabiduría para estos gobernantes, orar por respuesta y orar porque ellos también puedan ver la mano del Señor y puedan buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Y esto no es fácil porque no es fácil a veces uno orar por alguien con el que tú no estás de acuerdo. No es fácil tú orar y no ver los resultados y ver más corrupción y ver más dificultad en la sociedad, ¿verdad? A veces eso no se hace fácil y no se nos hace tangible. Pero en momentos de dificultad,
en momentos de desesperanza es cuando más efectiva y más importante se hace la oración del justo. Por eso Jeremías insta al pueblo a que oren, busquen la paz, porque en la paz del pueblo estará también su paz, ¿verdad? Así que sabemos que eso es lo que nos está pidiendo el Señor. El Señor nos está pidiendo que trabajemos por la paz de la ciudad, que seamos vivo testimonio de lo que Él fue aquí, que seamos luz en medio de las tinieblas y que siempre estemos prestos a dar rodillas para que las cosas mejoren, porque nosotros somos los que tenemos esa llave, ¿verdad? Con la oración. Así que vamos a orar por la paz, vamos a ponernos en la brecha por nuestro país, vamos a ponernos en la brecha por el mundo. Todo lo que vemos es desesperanza, todo lo que vemos es tristeza. A veces yo misma abro Facebook o me pongo a ver las noticias y lo tengo que cerrar rápido porque honestamente lo que veo es injusticia, lo que veo es tristeza, lo que veo es un mundo que honestamente no era el mundo que yo imaginaba para mis hijos. Pero no estoy ajena a lo que está pasando. Y al no estar ajena a lo que está pasando, doblo rodillas y clamo a ese Señor todopoderoso, que es quien todo lo puede y es quien nos va a traer paz. Es quien va a traer la respuesta a todo esto que estamos viviendo. Así que ese es el primer punto. Como pueblo de Dios y como iglesia, tenemos que trabajar por la paz de la ciudad. Recordemos esa carta de Jeremías a los cautivos de Babilonia. Leámosla, miren, búsquenla. Jeremías 29, léanla. Y van a ver que van a encontrar muchas respuestas a muchas de las preguntas que ustedes tienen hoy día. Vamos a ver ahora el segundo punto que tenemos que tomar en cuenta como iglesia del Señor en estos tiempos. Y es la benevolencia y la acción social. Y yo me alegro mucho porque esto es un tema bien eficaz y es un tema bien vivo que lo estamos viendo en la iglesia, en nuestra hora. Nuestra iglesia está trabajando mucho con esto y yo me gozo de ver cómo el Señor está moviéndose en este ministerio de acción social. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a buscar ahora Deuteronomio 15. Y en Deuteronomio 15 nos dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Entonces aquí nos habla del menesteroso. El menesteroso significa alguien que carece de algún bien, alguien que tiene carencia, que le falta algo, ¿verdad? Eso es un menesteroso. Entonces Dios le está dando instrucciones específicas a los judíos de cómo tratar a los pobres cuando llegaran a la tierra prometida. Entonces Él está diciendo, mira, si tú ves que hay alguna persona que le falte algo, que tenga carencia o que tenga alguna necesidad, tú vas a abrir tu mano y le vas a dar libremente, liberalmente, sin guardarte nada, se lo vas a dar, porque por ahí es que va a venir tu bendición, ¿verdad? Y al tú bendecirlo y prestarle lo que necesita, eso es lo que realmente el Señor está demandando, ¿verdad? De este pueblo. Y en Deuteronomio 15:11 dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. O sea que según este pasaje, siempre va a haber gente necesitada. Siempre va a haber gente pobre. No faltarán menesterosos sobre la faz de la tierra. Entonces, esto es algo que nosotros como iglesia no podemos ignorar. No podemos ignorar. Y no podemos inventar excusas para no brindarle la ayuda a la persona que necesite, ¿verdad? Entonces, Jehová está prometiendo que va a bendecir a los judíos. Pero a su vez, cada miembro tiene que tener la mano extendida para bendecir al menesteroso, de tal manera que no hubiera mendigos en medio de ellos, ¿verdad? Eso es bastante difícil, pero aquí eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Que había que bendecirlos. Entonces, si nos remontamos al libro de los Hechos, cuando se instituyó la primera iglesia, ustedes recuerdan que en el momento que ya los apóstoles no daban abasto para servir la comunidad, los apóstoles ya la iglesia había crecido bien grande. Lo primero que ellos hicieron fue buscar 7 diáconos y delegar en esos 7 diáconos
esta área de acción social, del cuidado de las viudas, de darle comida que es necesitado y todo esto. Entonces era bien interesante porque esos 7 diáconos, entre ellos estaba Esteban, que es uno de mis personajes preferidos. Estos 7 diáconos eran hombres que eran temerosos del Señor y la palabra los describe como que eran hombres justos, eran varones, claro, y estaban llenos del Espíritu Santo. Me llama mucho la atención de como la palabra describe en Hechos, las características que tenían esas personas que iban a servir, esos diáconos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que entender que los pobres están cubiertos en la palabra, los pobres no están abandonados de la mano de Dios, pero ¿quiénes somos las manos y los pies de Dios en esta tierra? Tú y yo. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Por eso es necesario en este siglo XXI desarrollar iglesias que tengan la visión de crear ministerios que se encarguen de trabajar directamente con estas poblaciones de necesidad. ¿Ok? Muy bien. Pero entonces, aquí estamos hablando de necesidad material, ¿verdad? Necesidad de los pobres, ¿verdad? Los menesterosos, que son los que carecen de recursos. Pero en el Nuevo Testamento se nos habla de 2 tipos de pobreza. Es la material, cuando nos describe a los menesterosos, y está también la figurada cuando nos describe a los afligidos. Vamos ahora a hablar sobre los afligidos. Es otro tipo de pobreza, aflicción del corazón. Entonces, la acción de socorrer al afligido, miren, brota de un ser que ha sido beneficiado por la bondad de un Dios maravilloso. O sea, yo deseo socorrer y ayudar a otro porque Dios ha sido bueno conmigo y porque en algún momento yo me he visto necesitada y el Señor en su infinita bondad y misericordia me ha alcanzado. Yo socorro al afligido porque yo he aprendido a amar. Si yo no sé amar a mi prójimo, si yo no sé amar a mi hermano y no sé ponerme en sus zapatos, yo no puedo socorrerlo en un momento de aflicción. Así que el ser humano que ha sido beneficiado por la bondad de un Dios misericordioso es el ser humano que corre a ayudar al afligido, ¿verdad? La persona que socorre a otro es una persona que es movida por el Espíritu Santo a ser hospitalario con los extranjeros, a ser hospitalario con las personas que necesitan ayuda, ¿verdad? A ser solidario con aquel que está preso, a ser solidario con aquel que es maltratado. Es una persona que es movida por el Espíritu Santo a ayudar a todo el que padece necesidad. O sea que el Espíritu Santo obra en esta persona para que esta persona trabaje. Pero tiene que ser un corazón presto y un corazón agradecido, ¿verdad? Entonces, es necesario que el cristiano tenga convicciones profundas en lo que ha creído y se identifique con la misión de la iglesia en el mundo. Ok, yo no puedo enajenarme de la injusticia que está pasando en el mundo. Yo no puedo darle la espalda al oprimido. Yo, como iglesia, no puedo estar en una burbuja. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, como decía Mari Pancha, ¿verdad? Yo me gozo miércoles, amén, nos gozamos en la casa del Señor, pero no podemos dar la espalda a lo que está pasando afuera, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de lo que está pasando afuera, porque el mundo necesita que la iglesia se enrolle las mangas y esté presente. Miren, yo a veces es contradictorio, pero muchas veces pasan cosas, pasan situaciones como las crisis que hemos estado viviendo con el gobierno de Puerto Rico, cuando tuvimos la situación en el verano, como pues ahora mismo el coronavirus, como pues lo que está pasando con el racismo. Entonces muchas veces la gente del mundo pues no quiere saber de la iglesia, y no quiere, ¿verdad? Y rechaza la iglesia, rechaza las ideas de la iglesia. Pero fíjate, bien curioso que se pregunten, ¿dónde está la iglesia? Adiós, mira, pasó tal cosa, ¿dónde está la iglesia? Que no lo vi, ¿dónde está? ¿Qué pasó con la iglesia, verdad? Quiere decir que hasta cierto punto
Ellos anhelan ver nuestra acción, necesitan nuestra acción, necesitan vernos trabajando y reconocen de algún modo u otro que nuestra ayuda es importante, que el rol de la iglesia sí es importante y que sí debemos estar ahí, ¿verdad? Por eso, el mismo Jesús en Mateo 25, miren, si quieren vayan buscándolo también, por favor, en Mateo 25 nos dice lo siguiente, porque Jesús se identificó con los menesterosos y nos dice lo siguiente: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Wow, eso es una palabra hermosa, hermosa. Vemos a Jesús poniéndose en el lugar del forastero, en el lugar del que está encarcelado, en el lugar del que no tiene ni tan siquiera ropa, en el lugar del hambriento. Vemos a Jesús poniéndose en el lugar y diciendo que si lo hacemos a nuestro hermano o a nuestro prójimo, a él lo hacemos también. Así que, miren, hermano, con estas palabras Jesús está demandando nuestra participación activa y directa en atender las necesidades de los demás. O sea, esto es como que ya es esperado de la iglesia, ¿no? Y para hacerlo, tú no necesitas tener mucho dinero, porque tal vez tú podrías pensar: ay, pero mira, Selma, es que, bendito, si yo necesito yo, ¿cómo voy a poder ayudar? Miren, no. Para esto no hace falta ser rico, para esto no hace falta tener dinero, solo tener un corazón lleno de amor y dispuesto a compartir lo que tú has recibido de Él, porque lo que tú has recibido de Él es grande, lo que tú has recibido de Él es bueno. Y no me estoy refiriendo solamente a las cosas materiales, me estoy refiriendo a todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, lo misericordioso y lo maravilloso que el Señor ha sido con nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a compartir de eso bueno del Señor que Él nos ha dado? Es algo sencillo, miren, si no puedes llevar comida porque no tienes dinero, mira, una palabra de aliento al que la necesite, una llamadita, una sonrisa, un Dios te ama, Dios te bendiga, es tal vez detenerte cuando ves al deambulante y darle una sonrisa, si no puedes darle una pesetita, o si no puedes darle algo de comer, es ir al hospital y visitar a una persona enferma, ir a donde tal vez un anciano o una ancianita que está solita, que no tiene a nadie que lo ayude, irlo y darle una visita, escucharlo, sentarte a escucharlo. Son cosas sencillas, cosas muy sencillas que realmente todos podemos hacer. Y tenemos tanto que agradecer. Y el Señor espera que nosotros hagamos todas estas cosas, ¿verdad? Porque recuerden que somos sus manos y sus pies en la tierra. Muy bien. Y ahora vamos a nuestro tercer punto, pero que es un punto que a mí me fascina, ¿verdad? Ya hablamos de traer paz a la ciudad, hablamos de benevolencia y acción social, bregar y trabajar con el afligido y con el menesteroso. Y ahora la tercera responsabilidad de la iglesia es servir sin acepción de personas, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a pensar esto. La iglesia es el fruto del amor de Dios derramado en un sacrificio vivo. O sea, nosotros somos fruto de ese amor de Jesús. La iglesia nace porque Jesús nos amó de manera tal que dio su vida por nosotros. Entonces, a través de la muerte de Jesús, la muerte de cruz de Jesús, se hizo provisión para todos. Y cuando digo todos, me refiero a que se hizo provisión para todos. Entonces a ti y a mí, como iglesia, nos dieron una sola tarea. Miren, una tarea. ¿Cuál fue la tarea que nos dieron? Que le llamamos la Gran Comisión, y esa todos la conocemos.
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y cuando yo digo todo, yo veo un todo, yo no veo parte, ¿verdad? Yo veo un todo es todo, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta misión que nos está dando el Señor Jesús es una misión de carácter inclusivo, mi hermano, es de carácter inclusivo, o sea, no puede hacer acepción de personas. Entonces, ahora vamos buscando nuestra Biblia en Santiago 2, hermanos, busquen Santiago 2 por ahí. Y vamos a ver, ¿verdad? En este caso, que Santiago denuncia el hacer acepción de personas como algo que puede contaminar al cuerpo de Cristo y como algo que puede anular su poder para alcanzar las almas para el reino de Dios. Y estas son palabras mayores para mí. O sea, que yo por hacer acepción de personas, yo esté anulando el poder para alcanzar las almas para el reino de Dios, yo no me quiero encontrar en ese lugar, ¿verdad? Como cristiano y como creyente no me quiero encontrar en ese lugar. Entonces, vamos ahora a estudiar la palabra. Busquemos Santiago 2. Entonces dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Wow, esto está bien fuerte, ¿verdad? Por ahí podemos seguir, pero ya ahí de entrada esa palabra es una palabra que tiene que llegar a nuestro corazón. Es una palabra que tiene que llegar a nuestro corazón. Entonces, Santiago lo está denunciando, ¿verdad? Santiago denuncia la acepción de personas como una práctica anticristiana que refleja falta de temor de Dios y falta total de amor, lo cual es contrario a la verdad de Dios programada en el Evangelio. ¿Verdad que sí? No solamente Santiago lo está denunciando, también Pablo vemos que lo denuncia en sus cartas. Especialmente habla también sobre la acepción de personas en Gálatas. Pero en este caso estamos estudiando el libro de Santiago y ahí es que podemos verlo, ¿no? Entonces, wow, yo me pongo a pensar sobre esto y la verdad que tengo que reflexionar, tengo que sentarme y reflexionar, porque entonces, si esto es una práctica anticristiana y una práctica que refleja temor de Dios y falta de amor, estamos trabajando en un punto contrario a la verdad que el Señor programó para la iglesia, ¿verdad? A lo que el Señor preparó para la iglesia. Porque miren, el mandamiento de Jesús fue un mandamiento también sencillo, que dicen que era el mandamiento mayor que los demás. Dios nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí me gustan mucho las traducciones en inglés, porque muchas veces como que los versículos cuando los leo en inglés me hacen un clic mayor. Y en inglés dice, love your neighbor as much as you love yourself. Entonces, cuando me dicen love your neighbor, ama a tu vecino, pues me le dan una cara a ese prójimo. Y yo digo, wow, yo tengo que amar a esa persona que tengo cercana a mí, a ese prójimo, lo tengo que amar como me amo a mí mismo. Significa que cuando el Señor me dice, ama a tu prójimo, me está diciendo, ama a tu prójimo que te falló. Ama a tu prójimo musulmán. Ama a tu prójimo que habló de ti. Ama a tu prójimo homosexual. Ama a tu prójimo blanco. Ama a tu prójimo negro. Ama a tu prójimo hindú. Ama a todo. O sea, esto es sin acepción de personas. Tenemos que amar a nuestro prójimo y punto. Eso fue lo único que el Señor nos pidió que nosotros hiciéramos. El resto del trabajo lo hace Él. A ti y a mí nos toca amarlos, incluirlos,
no hacer acepción de personas, abrirle la puerta de nuestra iglesia, hacerlos sentir bienvenidos. La obra del Espíritu Santo en sus vidas la va a hacer el Espíritu Santo. La salvación la trae Jesús y el Espíritu Santo se encarga de trabajar con su corazón. Eso no te toca a ti y eso no me toca a mí. A mí solo me toca amarlos. Amarlos y demostrárselos con mi testimonio. Amarlos y demostrárselos con mis actos. Porque después de todo no es importante que yo diga que soy cristiana. Es importante que ellos lo puedan ver. Eso es lo importante. Entonces, dejando esto sobre la mesa, quiero que sepan que la acepción de personas es un obstáculo para la salvación del pecador. Y lo voy a repetir, ¿verdad? Porque ya estoy terminando. La acepción de personas es un obstáculo para la salvación del pecador. Yo no quiero ser obstáculo para que alguien pueda venir a los pies de Cristo. Yo no quiero ser obstáculo para que alguien pueda conocer el hermoso evangelio que ha llegado a mi vida, la ha cambiado y la ha salvado. Así que nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo no podemos enajenarnos del contexto social al que pertenecemos. Por el contrario, como portadores del evangelio, somos responsables de conocer la realidad social que nos rodea, hacer provisión para atender las necesidades de la comunidad, tanto de los de adentro como de los de afuera, y recibirlos a todos, sin acepción de personas. Hermanos, hasta aquí el estudio de la palabra, ¿verdad? Cuando tengan la oportunidad, repasen todos estos versículos que leímos en esta noche, vayan a Jeremías 29 a ver la carta a los cautivos, vayan a Santiago 2 para que puedan leer lo que dice Santiago sobre la acepción de personas. Y lean también Mateo 25 para que vean lo que Jesús nos está instando, para que nos pongamos en el lugar de los menesterosos, ¿verdad? Y seamos así con ellos, seamos incluyentes también con ellos. Muchas bendiciones para todos, espero que hayan aprendido. Vamos a hacer una oración ahora juntos para que el Señor obre en nuestros corazones. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Jesús, porque tu palabra es viva y eficaz y habla en nuestros corazones, Señor. Gracias, Jesús, por esta hermosa palabra que tú nos has permitido estudiar en esta hora. Gracias, Señor, porque nos lanzas un reto. Nos lanzas un reto y también colocas una gran responsabilidad sobre nuestras manos, Señor. Responsabilidad de traer paz a la ciudad y de orar por la paz de la ciudad. Responsabilidad de poder socorrer al afligido y ayudar al menesteroso. Y responsabilidad, Señor, también de predicar tu evangelio a toda persona sin acepción. Gracias, Señor, porque sé que tú prepararás la iglesia para que cada día pueda cumplir mayormente con esta encomienda, para que cada día pueda trabajar en pro de tu plan de salvación y en pro de tu evangelio. Gracias, Señor, porque en nuestra casa, Padre, podemos ver esta palabra cumplida y podemos ver hermanos con un corazón de servicio increíble, con un corazón de servicio inmenso. Te pido así que sigas levantando y poniendo deseo de servir en el corazón de todas las demás personas que aún no han entrado, Señor, a trabajar en el servicio, Jesús. Bendecimos tu nombre, bendecimos y te amamos, Padre, y te pedimos que llegues a cada corazón, Señor, y que nosotros podamos ser tu instrumento, tus manos y tus pies para lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.